Hola a todos. Hoy traigo una receta como para chuparse los dedos. Una deliciosa y saludable pizza sin gluten. Fácil, económica y saludable, además de que pueden usar lo que tengan en su alacena para prepararla. Yo la hice en sartén, pero la pueden hornear. Y desde ahorita les digo que esta receta los sacará de un gran antojo y la pueden comer sin culpa. Si quieren aprender a prepararla, no se vayan porque comenzamos. Usaré una col de tamaño grande, es de mediana a grande. Para que se den una idea, miren el tamaño junto a mi mano. No se necesita tener un peso exacto. Esta receta depende más del líquido que suelte la coliflor que de la cantidad o el peso que la coliflor tenga. Hay que separar los racimos para poder lavar y desinfectar mejor. Muchas personas hacen la masa rayando o poniendo en un procesador la coliflor para poder obtener como una masita muy fina, así como esta. Pero luego la ponen dentro de un trapo y le escurren todo el líquido. Yo prefiero no desperdiciar ese jugo y mi método es diferente. Aprovecho toda la coliflor ya que tiene mucho potasio, hierro y vitamina C. Yo cocí la coliflor al vapor, pero puedes cocerla en agua o en el micro, pero solo hay que ablandarla un poquito, no la sobrecocinen. Yo la cocí como por unos 10 minutos a vapor. Y ahora le voy a agregar linaza molida, puede ser también chía o bien un huevo grande. Y con el aplastador de frijoles voy a convertirla en una masa. Pueden usar un procesador, pero no es realmente necesario. Miren cómo queda después de molerla, prácticamente es una masa húmeda y si les quedan trocitos enteros de coliflor no pasa nada. Ahora la voy a dejar reposar por 5 minutos. Mientras reposa les diré sobre los otros ingredientes, ya que la coliflor por sí sola no se queda pegada, entonces hay que agregarle algún tipo de harina o bien el huevo. Si usas huevo puedes omitir toda esta mezcla que haré e incluso puedes omitir también la linaza como se los mencioné antes y solo tendrás que condimentar tu masa de coliflor. Así de fácil tendrás la base para tu pizza, pero como tengo muchos suscriptores intolerantes al huevo, yo haré el proceso que no lleva huevo y es un poco más largo. Usaré avena molida, pero pueden usar cualquier tipo de harina que tengan en casa, pero la cantidad de la harina dependerá de la humedad de la coliflor. Vamos a iniciar con una cantidad muy pequeña, pero se irá ajustando al final añadiendo de a poco si es que se necesita. Como les dije antes, esta mezcla es para poder sustituir al huevo. A la harina que usen hay que agregarle fécula de maíz o fécula de yuca. Pueden usar la harina que gusten. Luego le vamos a agregar sal y los condimentos que ustedes gusten. Yo pondré tantito orégano, una poquita de albahaca y ajo en polvo, este sí me encanta. Mezclamos súper bien y se lo vamos a agregar en 2 o 3 partes a la coliflor molida. Cada vez que agreguemos harina vamos a mezclar bien para evitar grumos o partes de harina que se queden sin humedecer. Y repetimos el proceso hasta terminar con toda la harina. Una vez hecho esto, vamos a reposar de nuevo por 5 minutos. Después del reposo, la masa debe de haber perdido humedad. Si tú ves que está muy húmeda o suelta, deberás agregar más harina, pero de cucharada en cucharada. Y obviamente la harina que agregues ya no necesita estar condimentada. Otro truco para que esta masa pegue es agregar queso.
Esto la hará crocante y más resistente. Puedes usar queso vegano o bien puedes omitir el queso, no hay ningún problema, pero tu masa será un poco menos resistente y un poquito más blandita. El queso puede ser del tipo que gustes, solo debes procurar que tu masa quede mucho más seca que húmeda. De esto dependerá lo crocante de tu masa. Esta cantidad de masa alcanza para una pizza muy grande, pero como yo no tengo un sartén tan grandote, lo voy a hacer en la estufa y haré 2 piezas. Hay que engrasar muy bien el sartén que vayamos a usar porque la masa no tiene aceite y se puede quedar pegada. Y también engrasamos un poquito nuestras manos. Vamos a tratar de extender la masa lo más que podamos en nuestras manos. La pasamos al sartén y la extendemos tratando de dejarla lo más pareja posible, más o menos de unos 3 milímetros de grosor, y la vamos a cocinar en la estufa. Si prefieres hornear, aquí te dejo los datos por escrito. En la estufa vamos a cocinar a fuego muy bajito por unos 15 minutos y aunque vean la tapa llena de vapor, no la destapen a menos que huela quemado, lógicamente. Después de 15 minutos voy a checar mi masa. Uy, huele bien rico. Si observan ya se ve doradita de las orillas y se comienza como a despegar del sartén, pero a mi parecer le faltan como otros 3 minutitos. Miren cómo se ve después de 18 minutos. Deben checarla por la parte de abajo también para que no se les vaya a quemar. Y si al mover así el sartén, de esta forma la masa se despega, es que ya está lista. Y ahora la vamos a voltear para poder preparar nuestra deliciosa pizza. Para ello usaré papel para horno y un platón grande o un tablero. Y también necesito la bendición de Dios porque el esposín no está cuando más lo necesito y como saben por mi lesión de la columna no tengo mucha fuerza, así es que allá voy. Y también que se suelte, porfis, porfis. Ay, sí anden pues, como ven, sí se pudo. Miren nomás esta ricura, huele tan bien que hasta así solita me la comería. Ahora la vamos a regresar al sartén, pero con todo y el papel para hornear, porque ya no vamos a engrasar el sartén. Y el papel va a ser nuestro apoyo para poder manipularla. El papel nos ayuda muchísimo. Bueno, pues vamos a la estufa otra vez. Con el fuego igual de bajito la vamos a cocinar pero destapada por unos 5 minutos ya solamente para que se dore al gusto. Miren, a mi parecer ya está bien así. Oh sí, ya está más que lista. Ahora sí, a ponerle el topping que nos apetezca. Este paso es al gusto, pueden ponerle lo que tengan a la mano. Yo usaré primero salsa de tomate casera, pero puede ser hasta esa de latita. Ahora le voy a poner pepperami, pero todo lo que estoy usando es vegano. Este pepperami creo que es de soya. Incluso el queso también es vegano. No derrite igual que el normal, pero sabe delicioso. También le pongo espinaca, piña y unos tomates cherry, pero recuerden que es opcional. Rellenen con lo que más les guste. Voy a apagar el fuego, la voy a tapar y la voy a reposar unos minutos para poderla servir. La pueden servir directo del sartén, pero yo la voy a emplatar para que la vean mejor y el papel para horno se puede quedar ahí abajo o bien lo pueden retirar con una pala. Miren esta deliciosura, ya me dio hasta hambre. Salen 2 pizzas de 24 centímetros aproximadamente. La masa no es tan resistente como la de trigo porque es un poquito más tierna y recomiendo comerla con tenedor y cuchillo, pero el sabor es único. Es una pizza deliciosa. En esta ocasión no habrá sacrificación porque tengo invitados a comer. Ellos son veganos y por eso preparé de esta forma la pizza, pero ustedes pónganle lo que más les guste. Para los que no les gustan los vegetales, desde ahorita les digo que no sabe para nada a coliflor. Si no fuera porque la textura de la masa es diferente, ni cuenta se darían que está hecha con un vegetal.
Pero espera, no te vayas todavía. Quiero recomendarte que revises el primer comentario de mis videos y si das clic a este botón verde te suscribirás gratis a mi canal. Estos son algunos de mis videos que seguro te van a gustar. Recuerda activar la campanita para que te lleguen mis recetas. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga y bye bye.